Pasamos a otro asunto. Hemos hablado muchas veces de cómo algunos artistas hicieron el negocio, dieron el salto, artistas de Cuba, y dieron el salto a Miami a partir de sus nuevas posiciones políticas, ¿no? De repente me hago anticomunista, me hago contrarrevolucionario, me hago pro-yanqui, me hago pro-Otaola, digo todo lo del catecismo anticubano de Miami y, bueno, pues me monto en el negocio, me monto en mis giras artísticas, etcétera, etcétera. Eso es lo que le pasó a un tal Chocolate MC, que decía en el año 2020, en plena pandemia, ¿se acuerdan? Bueno, el reggaetonero Chocolate MC culpó este viernes, esto es una noticia del año 2020, a la dictadura castrista y a la seguridad del Estado por alentar la división entre los cubanos. El comunismo, dice, divide y vencerás, bla, 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 bla. Es al revés, debiera ser al revés. Pero no, este tipo... Bueno, pues esto lo decía en el año 2020. Ahora te voy a leer una noticia de esta semana. Ya me imagino. Yelena Ramírez es su pareja. Bueno, podríamos estar hablando de noticias anteriores de estos 2 o 3 últimos años en que Chocolate MC ha sido detenido en varias ocasiones por numerosos actos delictivos, delincuente, violento, por pegar a mujeres, por ejemplo. Traficante, tenencia de droga. Bueno, pues su actual pareja dice, le están dando gol, o sea, lo tienen detenido en Estados Unidos, ¿Sí? no por la seguridad del Estado, sino por la de allí. Le están dando golpes, no le dan comida, no le dejan comunicarse con nadie para que no diga lo que está pasando. Incluso el abogado le han estado mintiendo todos los días golpes. Bueno, el reggaetonero habría intentado suicidarse en medio de las condiciones extremas de su encarcelamiento. Un guardia habría encontrado al cantante casi muerto con una sábana al cuello. Lo tienen en una celda de castigo incomunicado, golpeado y maltratado, privado de comida, etcétera, etcétera. El cantante fue arrestado por enésima vez el 2 de junio por presuntamente secuestrar a un fan y enfrenta una serie de acusaciones legales, siendo este su 9º arresto en 8 años. Está construyendo un historial delictivo realmente bochornoso. Pero yo cuando leía lo de golpeado, no le dan comida, no le dejan comunicarse, eso sería en Cuba, ¿no? Sí, no, eso no, en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay democracia, José. Hay respeto a los derechos humanos. Ah, bueno. Ahí se está respetando. Aunque no te den comida y aunque te den golpes, pero tienes la libertad de quejarte por ello, ¿no? Bueno, pues, a ver, no nos vamos a reír de este caso tan lamentable y tan desgraciado, que no es el único. Elementos como este, que se hicieron anticomunistas de la noche a la mañana por el billete, hay unos cuantos, ¿eh? Sí, en Miami, por cierto. Sí. No, y este es el más notorio. Este tal Chocolate MC es notorio, aparece con bastante frecuencia. Lo divulga también, tiene un vocero divulgador que es Otaola. Pero el historial delictivo que tiene ya está haciendo, crece cada vez y ahora está en una etapa más. Claro, en esta etapa lo están golpeando, dicen, no le dan de comer, dicen, y no sé que al final cómo va a salir de ahí. Pero bueno, es una pena, es una vergüenza, porque él nació en Cuba, se desarrolló en Cuba y se formó en Cuba. Es una verdadera vergüenza. Fíjate lo que pasa cuando cambian ahí, él y otros. Muchos otros. Sí. Bueno, y el caso de Tiger, por ejemplo, es otro ejemplo más, y valga la redundancia, de lo que es esa sociedad, o vamos a decir, la sociedad en general, porque hay que recordar que es una sociedad donde al año secuestran 2.000 y tantos niños y niñas. Son secuestrados anualmente en Estados Unidos. Solamente 1 o 2% son rescatados y el resto desaparecidos. Eso es Estados Unidos. Aparte de las armas, hay más armas que habitantes en Estados Unidos. Y
es factible las muertes por armas de fuego. En todos los días, sobre todo los fines de semana, muertes por armas de fuego en Estados Unidos. Y en el caso de del chocolate, bueno, él tiene una forma de vida allí, o sea que en Cuba, yo no recuerdo que en Cuba haya tenido esa incidencia permanente de esa trayectoria delictiva que se está desarrollando. O sea, él llega a Estados Unidos, efectivamente, se pasa al bando que sabe que le puede dar dinero, más dinero. Al bando, entonces despotrica con la Revolución Cubana, habla todas las sandeces y todas las estupideces habidas y por haber con la Revolución Cubana y se encuentra con esto también. Hay que decir que yo no sé si es proclive o no. Hay un video que lo hace un dominicano donde en una parte de Miami, cubanos que viven en las calles. La mayoría que salieron incluso en el 80, cuando el tema del Mariel, comido por las drogas, gente que están pero destrozada, las drogas, qué cosa, algo que, bueno, en Cuba se lucha, hay tolerancia cero para el tema de las drogas. Pero bueno, gente que y han llegado a Estados Unidos con una expectativa, con eso, y se encuentran con una sociedad que, bueno, lo empuja hacia esa forma de vida que al final es destructiva totalmente, pero expresa, dice o nos dice qué es la sociedad, Estados Unidos como sociedad, qué cosa es, y si eso es bueno o eso merece el pueblo de Cuba tener. Ahí yo lo dejo ahí. O sea, merece el pueblo de Cuba tener algo así, y que parezca no un chocolate, sino 20 o 100 chocolates en la sociedad. No, y luego la utilización que han hecho de tantísima gente que ha ido a Estados Unidos después de haberles obligado a emigrar por la imposición de una guerra económica a sus condiciones de vida. Ahora miles y miles, decenas de miles y cientos de miles de cubanos y cubanas están bajo peligro de deportación, muchas de estas personas con un proceso migratorio abierto, se les dio un parole humanitario, etcétera, y ahora ya no, eso no vale. O sea, violando todas sus leyes, toda su legislación, lo que han aprobado la administración anterior, pero que sigue vigente, tiene que seguir vigente, ¿no? Ahora están bajo peligro de deportación, bajo persecución absoluta. Ah, no, pero los que utilizaron a toda esa gente, los que dijeron que les iban a proteger, todos estos senadores, congresistas, fascistas, ahora que dicen, no dicen nada, tienen que huir de las protestas, de los que les dicen traidores. Bueno, son traidores, pero vosotros habéis sido tontos, porque claro, habéis creído y os habéis dejado manejar y manipular por esta extrema derecha que siempre es traidora.